Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor nos guarde, nos bendiga a nuestra iglesia, también guarde a nuestros pastores. Y un abrazo para todos. En esta tarde le vamos a dar inicio a este santo servicio y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando al Señor para que nos dé de su gracia. Eterno Dios y buen Padre celestial, le damos muchas gracias, Señor, y le pedimos que por misericordia sea usted el que tome dominio de este servicio de principio a fin, Padre Santo, y nos dé la gracia, Señor, para hacer su voluntad en esta tarde. Padre Santo, que sea usted, Señor, el que nos ayude, Padre Santo, y nos dé la gracia para hablar de esto tan grande que es de su Evangelio Santo, Señor, de Jesucristo, el Señor. Padre Santo, le damos muchas gracias, Padre. Le pedimos que usted, Señor, nos ayude en todo por misericordia. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ahora, mis hermanos, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 10 inclusive. Busque usted con tranquilidad la palabra para que pueda también estar apercibido de la palabra del Señor. Y si la hemos encontrado, le vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Señor añade bendición a la lectura de la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, el Señor me revista de su gracia para que podamos también hablar de la palabra del Señor, meditar unos minutos y para que el Señor también les dé gracia a la iglesia, a nuestros hermanos, para que puedan entender el mensaje del Señor. Este mensaje lleva por título Un solo evangelio, porque no hay otro evangelio sino que el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el apóstol Pablo aquí en este mensaje dice que confronta inmediatamente a los Gálatas acerca de su inclinación a aceptar el error, porque si nosotros nos damos cuenta, ellos estaban errados. Por eso dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Porque fíjese que nosotros tenemos que darle gracias al Señor, hermanos, porque nos ha sido predicado un verdadero evangelio, una verdadera doctrina, donde nosotros podemos aprender, hemos aprendido, y que el evangelio viene solamente a través de Jesucristo, porque Él fue el que nos trajo este evangelio, y dice que el evangelio es potencia, poder y potencia de lo alto. Y dice el apóstol Pablo, si se siente asombrado de que rinda tan de repente la verdad del evangelio y solamente designa su acción como de desertar de Dios, hermano, en pos de un falso evangelio. O sea, cuando nosotros o los Gálatas
cierto, los Gálatas predicaban un falso evangelio, estaban desertando de Dios. Pero también fíjese que si nosotros cambiamos el mensaje del evangelio y predicamos otro evangelio, estamos desertando de Dios. Y que el Señor nos ayude a nosotros para que el mensaje sea el que nosotros hemos conocido, el evangelio de Jesucristo, que ha hecho bien a nuestras vidas. Nosotros sabemos, ¿cierto?, dónde estamos, en qué evangelio estamos caminando. Un evangelio que los lleva directo a la salvación. Y le damos gracias al Señor, tenemos que agradecerle al Señor por eso. Dice, Dios lo había llamado a la gracia de Cristo, a los Gálatas. Fíjese que lo había llamado a la gracia de Cristo. Ahora se estaban poniendo bajo la maldición de la ley. Pero fíjese que si nosotros conocemos que el Evangelio viene por Jesucristo, ¿por qué debemos buscar otras cosas que nos van a afectar nuestra vida espiritual? Nosotros debemos caminar con un Evangelio puro, un Evangelio santo, un camino que los trajo Jesucristo a toda la humanidad. Habían aceptado el verdadero evangelio y ahora lo abandonaban por un evangelio diferente que no era en absoluto una grata nueva. Y sé que cuando dice ellos predicaban otro evangelio, un evangelio diferente, ya no eran las gratas nuevas de salvación que había traído Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo estaba, dice, él maravillado de que tan pronto se hayan alejado de ellos, porque el Evangelio viene por Jesucristo y es el único camino que tenemos nosotros, hermanos, a la salvación. No hay otro camino. Por eso el Señor nos ayude a nosotros. Dice, era solo un mensaje pervertido, una mezcla de gracia y ley. Eso es lo que predicaban los Gálatas. Y que el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros no cambiemos el mensaje, porque dice, hermano, que cuando nosotros cambiamos el mensaje, estamos bajo una maldición, porque Dios no quiere que nosotros anunciemos otra cosa que es el mensaje que Él trajo por intermedio de Jesucristo a toda la humanidad. Y fíjese, cuando dice no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea, no es que haya otro Evangelio, sino que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Porque fíjense que hay muchos que piensan y dicen que hay muchos caminos como para llegar a Dios, al cielo. Y no es así, hermano. Tenemos un solo camino para llegar al Señor, un solo camino. Y fíjese, cuando nosotros vemos esto y dice, solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo y tenerlo como único y personal Salvador en nuestras vidas. Fíjese, este mensaje es tan hermoso, hermano, y tenerlo, dice, ninguna otra persona, método o ritual puede dar, dice, vida eterna a una persona. Nada. Solamente Jesucristo el Señor es el único que a nosotros nos puede dar vida eterna. Por eso, hermanos, es importante cuando nosotros le creemos al Señor y hacemos la voluntad del Señor. Tenemos que creer lo que Cristo los trajo a nosotros para llegar un día a su presencia, a la presencia del Señor. Y si algunos piensan que todas las religiones son iguales, igualmente válidas para ir a Dios. Creen que todas las religiones, pero no es así. Fíjese que Cristo trajo un evangelio y nosotros tenemos que dirigirnos en el evangelio de Cristo
porque por Él tendremos salvación, por Él llegaremos a la presencia del Señor, porque dice, no hay ningún hombre que traiga un evangelio donde nosotros podemos ser salvos, solamente el evangelio de Cristo. Y que el Señor nos ayude, hermano, porque es importante cuando nosotros creemos en que Cristo es el único salvador de nuestras vidas. El Señor está con nosotros cada día, hermano, y aconsejándolos a nosotros para que nosotros podamos entender que no tenemos otro camino. El Señor nos ayude. Por eso, hermano, dice, en una sociedad libre, la gente tiene derecho a tener sus propias opiniones religiosas, pero eso no garantiza que sus ideas sean correctas. Fíjese, porque pueden tener, ¿cierto? Tienen la libertad de pensar o hacer lo que quieran, pero tampoco dice eso los conviene a nosotros. Porque fíjese que nosotros conocemos ya el Evangelio de Cristo y fue presentado por nuestro Señor Jesucristo. Y por gracia nosotros hemos alcanzado la salvación, ¿cierto? Pero el Señor nos ayude para que podamos seguir entendiendo que no hay otro camino, es solamente el Señor. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude. Y dice, pero eso nos garantiza que sus ideas sean correctas. Dios no acepta una religión hecha por el hombre como un sustituto de la fe en Jesucristo. O sea, Dios no acepta, ¿cierto?, una religión, como usted ve que a veces andan predicando puerta a puerta, pero no es el Evangelio de Cristo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia para entender y no escuchar un mensaje que a nosotros, ¿cierto?, nos afecte nuestra vida espiritual. Porque, hermano, cada uno de nosotros ya conoce el Evangelio y sabe qué enseñanza está recibiendo. Por eso es importante que nosotros no recibamos enseñanza de cualquier lado, sino nosotros tenemos una enseñanza el día domingo, en la mañana, una hermosa enseñanza, y es del Evangelio de Cristo. Y en la tarde, hermano, el día domingo, un hermoso mensaje, y también viene del Evangelio de Jesucristo, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Sabe que nosotros debemos entender que la palabra del Señor es la que a nosotros nos reconforta todos los días. Fíjese, el día miércoles también tenemos una palabra por intermedio de mi pastora. El día viernes, hermano, también a las 8 de la tarde también hay una palabra para que nosotros podamos alimentarnos. Porque fíjese que es importante en estos tiempos alimentarse con la palabra del Señor. Porque podemos relajarnos, pero no debemos relajarnos. Fíjese, no porque en estos tiempos tengamos la iglesia cerrada, nosotros debemos alimentar nuestro espíritu y estar en oración ante Dios para que el Señor nos dé la gracia para entender, para esperar con esa paciencia que lo hacía el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Así también nosotros debemos esperar con paciencia, hermano, para que un día podamos congregarnos. Pero fíjese que mientras de eso tenemos siempre una palabra de aliento. Por en medio de este canal usted puede alimentar su vida espiritual. Siempre tenemos un mensaje oportuno para nuestra vida. Nosotros, hermanos, somos solamente instrumentos, pero el Señor nos pone, ¿cierto?, en estos medios de gracia para que podamos compartir la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Por eso dice, hermano, Él ha provisto un solo camino, Jesucristo.
Un solo camino ha provisto el Señor. Fíjese, y dice el Señor que la salvación, hermano, no se gana, ¿cierto? Porque nosotros hemos hecho obras, porque esto no es por obras, es por creer en Jesús, ¿cierto? Porque nosotros hemos creído, ¿cierto? Por medio de la fe en Jesucristo. Y fíjese, cuando dice que nosotros, hermano, tenemos que ver que el camino es uno solo. Y se encuentra, hermano, en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el versículo 6, y nos habla de esto. Mire, dice Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nos queda claro que nadie va a nuestro Dios si no es por intermedio de Jesucristo. Es el único camino, ¿cierto? Y es el único evangelio, hermano. Un solo evangelio, no hay otro. Por eso dice que ellos, hermano, algunos estaban predicando un evangelio diferente. Dice, esta gente predicaba que para que los gentiles fueran salvos debían cumplir con las leyes y costumbres judías. Especialmente, dice, el rito de la circuncisión. Pero fíjese, nosotros se nos ha enseñado que la circuncisión está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude para que podamos nosotros, hermanos, entender que Dios es bueno. Dios es muy bueno, hermano. Y en estos tiempos difíciles para nosotros, el Señor nos ha bendecido a cada uno. Por eso es bueno servirle al Señor, porque el Señor es grande y poderoso. Y nosotros, fíjese, somos tan pequeños, pero el Señor los tiene en cuenta. Y el Señor cada día está presente en nuestras vidas. Por eso debemos agradecer al Señor, hermano, por todo lo que hace con nosotros. Dice, dos veces el apóstol Pablo anuncia una solemne maldición sobre cualquiera que anuncie un evangelio diferente. O sea, cuando nosotros si cambiamos el mensaje del Señor, ¿cierto? Estamos bajo una condenación. Porque dice, hay condenación para los que quieren pervertir el evangelio, cambiar. Porque hay muchos que buscan el evangelio para sus propios beneficios. Pero dice, esos están bajo condenación. Pero usted y yo, hermano, estamos en un evangelio puro, un evangelio diferente a los otros evangelios, un evangelio de Jesucristo, un evangelio que a nosotros nos lleva a la vida eterna. Por eso tenemos que darle gracias al Señor. ¿Cómo no agradecer al Señor que a nosotros nos tiene trabajando en su obra, ¿cierto? Y dice, Dios solo tiene un mensaje para los pecadores condenados. Le ofrece salvación por la gracia, por medio de la fe. O sea, por la gracia y por medio de la fe. ¿Y la fe en qué? La fe en Jesucristo, porque es el único, el que dio la vida, hermano. Fíjese que ellos ya no estaban, los gálatas no estaban reconociendo, ¿cierto? No estaban reconociendo que Jesús dio la vida en la cruz para que nosotros tuviéramos salvación. Por eso podemos decir que el Señor es muy bueno, hermano. Y Él no ha cambiado el Evangelio. Fíjese, pueden pasar muchas cosas en la tierra, lo que pasa ahora, pero el Evangelio no cambia. El Evangelio es el mismo. Y Jesús no cambia. Jesús sigue siendo el mismo. El que bendecía a los antiguos y al que lo sigue bendiciendo ahora. Y el que estaba con los antiguos y el que está con nosotros ahora. Y el que trajo el Evangelio es el mismo Cristo y el que está hoy con nosotros. Hoy día Él está con nosotros, hermano. Por eso el Señor nos ayude a poder entender que Dios es grande y poderoso.
La gracia, dice, totalmente aparte de la obediencia, de la ley alguna, dice, totalmente aparte de la obediencia a la ley alguna. O sea, no por la ley, solamente por creer, ¿cierto? Y por la gracia y la fe en Jesucristo. Porque nosotros, ¿cierto? El Señor nos llamó a nosotros para que pudiéramos, ¿cierto? Que fuéramos diferentes a los demás. Y nosotros a veces podemos pasar necesidades y muchas cosas, pero somos diferentes al mundo, porque hemos creído en Jesucristo, porque sabemos que un día seremos premiados y vamos a recibir este premio al final de esta carrera. Por eso, hermano, porque dice que la salvación es un don de Dios y es un regalo de Dios, pero no es por obra, sino por creer y por la fe en Jesucristo. Porque dice en el versículo, en el capítulo 2 de Efesios, porque por gracia soy salvo, por gracia. Gracias, Señor. Fíjese, por gracia soy salvo. Y nosotros debemos estar contentos porque tenemos salvación, hermano. Porque si nosotros no nos separamos de Cristo, vamos a tener salvación. Y un día, si nosotros llegamos al final de la carrera sirviendo al Señor, vamos a llegar a la presencia del Señor. Y sabe, en ese momento nos vamos a olvidar de todas las cosas que nos han pasado en el camino, porque dice la palabra del Señor que no tendremos memoria de lo que hemos pasado aquí. Que el Señor nos ayude, hermano. Por eso no importa lo que pasemos aquí en la tierra. Dice, cuán grave es predicar un mensaje que resulta en la destrucción eterna de las almas. Cuán grave es predicar un mensaje, hermano, que puede destruir las almas. Por eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y leer la palabra del Señor y saber que aquí el Señor tiene todo para nosotros, todo. Lo que usted quiera saber está aquí en este libro santo. Por eso, hermano, qué bueno es cuando nosotros podemos leer, orar y pedirle al Señor, porque todo es por la gracia, ¿cierto? Y fíjese, y dice, observemos que el apóstol Pablo dice, un ángel procedente del cielo, no, un ángel de Dios. O sea, porque fíjese que dice que un ángel del cielo podría ciertamente traernos un falso mensaje, pero no un ángel procedente de Dios. No, no puede ser, porque Dios no va a mandar un ángel a que nos engañe a nosotros, porque somos hijos de Dios. Y que el Señor nos ayude, hermano. Dice, el lenguaje no podría expresar de forma más clara la singularidad del Evangelio. Él es el único camino a la salvación. Los propios esfuerzos o el mérito humano no tienen parte alguna. O sea, no es por mérito de nosotros, no es por el esfuerzo de nosotros, ¿cierto? Nosotros no hemos hecho nada, hermano, ningún esfuerzo por alcanzar salvación. Solamente el Señor, que tuvo misericordia de usted y de mí, tenemos salvación. Y por eso es que nosotros debemos agradecerle al Señor. Fíjese que podemos, como decía antes, pasar muchas necesidades, muchos problemas, pero no cualquiera va a venir y le va a quitar la salvación, porque se la dio Jesucristo, el Señor. Y si usted está, ¿cierto?, cimentado, como dice, y su casa está puesta en la roca, está firme. Por eso tengo que pedirle al Señor que nos ayude a caminar en el Evangelio Santo. Solo el Evangelio ofrece la salvación sin dinero y sin precio.
O sea, por eso dice, es un regalo de Dios, gratuito, hermano. Dios no le cobra por la salvación. Por eso dice el Señor, es bueno y para Él sea siempre, ¿cierto?, la misericordia con nosotros. Mientras que la ley tiene una maldición para quien deje de guardarla. Mire, tiene una maldición para quien deje de guardarla. El Evangelio tiene una maldición para aquellos que traten de cambiarlo. O sea, tenemos que tener cuidado cuando predicamos el Evangelio, que sea el mensaje del Señor, donde podemos hablar de Jesucristo, lo que ha hecho en nosotros, cosas grandes ha hecho el Señor en nosotros. ¿Sabe? Lo más grande que hizo el Señor es cuando nos llamó a trabajar a su obra. Porque nosotros, si miramos para atrás, ¿quién éramos, hermano? Pero el Señor nos ayude y nos siga dando la gracia para que nosotros sigamos haciendo la voluntad del Señor, creyendo en Él, ¿cierto? Y predicando el Evangelio de Cristo. Porque fíjese que podemos decir, ¿y a quién le predico ahora? Todos los días tenemos una oportunidad de predicar. Yo todos los días salgo a trabajar, hermano, y siempre estoy predicando en el Evangelio. Fíjese que estoy en el paradero y hay personas donde podemos predicar el Evangelio. Y más bien en estos tiempos, por lo que estamos pasando, hermano, usted presente a Cristo como la solución a todas las cosas, porque para nosotros fue una solución muy hermosa, muy grande, y así también podemos presentarlo a Él, con este Evangelio puro, un camino directo a nuestro Padre Celestial. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Para el Señor sea la honra y la gloria. Ahora, mis hermanos, y que el Señor me siga dando gracia a mí y le dé también a usted para entender este mensaje del Evangelio Santo de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, vamos a orar por la palabra del Señor, para que el Señor, ¿cierto?, nos ayude a guardar y a atesorar en nuestros corazones la palabra del Señor. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por el mensaje que el Señor nos hace tan bien a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, sigan dándole gracias al instrumento, Señor, como así también a su iglesia amada, Señor, para que puedan entender, guardar y atesorar, Señor, escuchar la palabra del Señor, Padre Santo, es tan bueno, pero atesorarla, Señor, nos hace bien a nuestras vidas, guardar, Señor, lo que usted nos entrega, Señor, por intermedio de los mensajes que usted nos entrega cada día, Señor. Le damos gracias, Padre, y le pedimos que usted nos siga guardando para seguir, Señor, trabajando y haciendo su voluntad, Señor. Padre Santo, le damos gracias por su palabra. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, mi Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a pedir la bendición final y el ungimiento por los enfermos. Que el Señor nos siga bendiciendo nuestras vidas y nos guarde. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Señor, ponemos las manos sobre nuestros hermanos que están enfermos, Señor, y así tanto enfermos que hay, Señor, en este país, Padre Santo, le pedimos que usted, por misericordia, ponga las manos sobre ellos, Señor, sobre todo en sus hijos, Padre Santo, bendígalo usted con salud, con vida, Señor, guarde a su iglesia, Señor, y bendígala también con salud, con vida, y que a nadie, Señor, le llegue esta enfermedad, Señor, por misericordia. Ponga usted las manos sobre ellos, Señor, y confirme este ungimiento, Señor, en el nombre de su Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ahora le damos gracias, Padre, porque usted es bueno, Señor, y para siempre son su misericordia para con nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, para que nosotros sigamos trabajando en su Evangelio Santo, guarde su palabra, Señor, bendiga su palabra en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones,
Y Señor, guarde a su iglesia, Señor, guarde a su siervo, nuestro amado obispo, nuestra pastora, Señor, y sigan dándole gracias a ellos también, Señor, porque también a través de ellos nosotros nos alimentamos, Señor, nuestro espíritu, Padre Santo, ese alimento espiritual, ese pan que llega de parte de ellos, Señor, que usted los usa en nuestro beneficio, Padre. Muchas gracias, Señor, le damos ahora por este servicio, Padre, y le pedimos que usted lo confirme, Señor, y se lo pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Démosle la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Ahora, mis hermanos, me despido con un abrazo grande para la iglesia, para nuestros pastores, y que el Señor les guarde y les bendiga. Amén. 1, 2. Resplandezcan con gran brillo.